Vamos entonces con la última ponente de la mañana que cierra hoy el track 1 y también el evento, Silvia Jiménez, que nos va a presentar su seminario. Las organizaciones también se testean y si algo no fluye, pues podemos mejorarlo juntos. Silvia, para los que no la conozcáis, es agente de cambio, es responsable de mejora continua en Soprasteria y tiene más de 20 años de experiencia en calidad, testing y transformación en entornos tecnológicos. Su propósito principal es ayudar a las organizaciones a fluir mejor y como agente de este cambio acompaña a los equipos y a sus líderes en procesos de cambio cultural, mejora continua y adopción de modelos ágiles y colaborativos. Tiene una trayectoria que conecta un poquito la parte de IT Governance, calidad y procesos y aporta también una mirada mucho más humanista que pone siempre a las personas en el centro. Porque como ya dice el título de su presentación, las organizaciones pues también se testean y si no fluye la cosa, pues como nos viene a contar Silvia, vamos a mejorarlo todos juntos. Gracias por poner este broche de oro a la jornada, Silvia. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pues después de esta fantástica y generosa presentación, la verdad es que poco más puedo decir sobre mí misma. Así que lo que voy a hacer es pasar a centrar un poco las expectativas de la sesión. Lo primero que os voy a decir es que voy a intentar hacerlo en menos tiempo de lo que me han dado. Yo entiendo que la hora es muy mala, que ya es el final, que estamos muy cansados. Llevamos 2 días a tope hablando de Cuba, así que ahí va por delante que lo voy a intentar. Yo creo que sí que lo voy a conseguir, ¿eh? Y luego la segunda cosa que os quería comentar sobre la sesión es que esto, como mi compi Enrique sé que está por ahí, le va a hacer mucha gracia, que es que vamos a hablar de pájaros y flores. Sí, esto es un término que yo utilizo mucho para hablar de todos los temas filosóficos alrededor de nuestro trabajo, pero creo que es un debate que, bueno, ya he tenido en pequeño lo que voy a contar, pero que deberíamos empezar a considerar en grande. Y bueno, pues esto empieza así. El otro día estaba hablando con el responsable de QA de uno de nuestros clientes de retail y casi al mismo tiempo con nuestra responsable de QA en proyectos de administración pública. Fijaos que son dos contextos súper distintos, pero, pero en todo su relato había una misma sensación de fondo, en el relato de lo que viven, ¿no? Y lo que me contaban era que no daban abasto, que seguro que todo esto os suena. No daban abasto, no llegamos, que tenían muchísimos frentes abiertos y no terminaban nada. Bueno, estuvimos un poco poniéndolo todo en orden y toda esa frustración no era casualidad. La verdad es que meses atrás se había tomado una decisión que, bueno, seguro que os suena porque, vamos, me jugaba una mano que ha pasado por vuestra mesa o por vuestra cabeza, porque sobre el papel suena súper lógica, que es que en 2025 el CUA obligatorio. A ver, perdonad que mostré varias cosas aquí con las slides. Y esta decisión, vale, sí, resolvió problemas de calidad, pero acabó generando también un doble efecto. Por un lado, teníamos a los equipos de QA desbordados. Todo esto, como digo, no es novedad. Seguro que estoy describiendo el día a día de muchos de vosotros. Los equipos de QA desbordados, intentando entender a todos esos frentes. Y por otro lado, los managers que al no tener cubiertas esas necesidades, entonces empezamos a cuestionar, ¿vale? Empezamos a cuestionar el papel de nuestros QAs y para qué tenemos el QA. Y en ese espacio de frustración, pues aparece la gran tentación. ¿Cuál es nuestra gran tentación? Pues pelota fuera. Delegar la calidad en otro, ¿no? Y entonces que sea una persona o un equipo que esta manida frase de para eso están los de Cuba, ¿no? Para detectar todo esto. O claro, la nueva tendencia que es una máquina lo va a resolver todo. Si ya veníamos de la automatización lo resuelve todo, ahora pues tenemos, que también lo estuvimos viendo en ponencias varias, ya lo hará la IA. Y es normal, como os decía, bueno, en todo lo que ha comentado Alicia sobre mi trayectoria, las personas son para mí ahora mi foco de interés y como personas y que yendo a esta ponencia de personas, pues empatizamos. Es normal que aparezcan estas ideas. Claro que es normal. Y ayer, además, lo veíamos en diferentes ponencias, la IA avanza muy rápido y más que lo va a hacer y pensamos que va a ser la solución y bueno, la automatización ya llevamos
VLC Testings y VLC Testings hablando sobre ello, y yo con mis compañeros pues también hemos debatido mucho sobre automatizar con sentido o no. Pero bueno, para mí el debate ahora no está tanto en si utilizamos la IA o no, o la automatización o no, porque son herramientas y sobre las herramientas tenemos que construir, las tenemos que utilizar. Intento sacarle el máximo provecho, pero para mí el problema en realidad está en que el otro día hablaba con mi equipo justo en estos términos, no sé si porque vivo muy cerquita de la huerta, y es que plantamos semillas en un terreno que no está preparado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos en ocasiones del contexto, dejamos fuera justamente a las personas y no cuidamos de una de las cosas más importantes, el sistema, la organización. Y claro, luego hacemos retrospectivas preguntándonos por qué pues no brota nada de lo que estamos moviendo. Cuando el problema en realidad es que probablemente estamos sembrando en un terreno que es muy árido. Ay, perdona, me hago un poco de lío con lo de las slides. ¿Y quién puede detectar este tipo de problemas? ¿Quién está pendiente de lo invisible? De esto que no aparece en ningún cuadro de mandos, porque la IA, sí, vale, vuelvo otra vez al debate de la IA, ¿vale? Lo voy a utilizar en varios puntos porque me viene muy bien para contraponer lo que os quiero explicar. La IA puede testear funcionalidades, pero no puede leer la tensión entre dos personas. No detecta que un proceso ha perdido totalmente el sentido o parte de él. No testea no me he atrevido a decirlo en una reunión. Y tampoco entiende el por qué un equipo se atasca cuando todo parece cubierto, cuando tiene su proceso con todas sus cajitas perfectamente dispuestas y una flechita que la une la otra y luego hay un loop por aquí, pues todo parece cubierto, pero en realidad no lo está. Entonces aquí va mi propuesta. Todo eso que no se ve es lo que un QA podría detectar si se atreviera a salir de su caja. Una propuesta que os hago y que encierra una gran paradoja, porque el mismo QA que hoy se siente desbordado debería ser el primero, en mi opinión, en levantar la mirada de esa lista infinita de tareas y mirar más allá. Y mirar si el contexto, si las personas, si el sistema están en el momento, están preparados para mover todo lo que queremos mover. Hoy mejor que las slides. El problema es que estamos pidiendo más calidad, pero, como os digo, ¿qué pasa con con lo de alrededor? Queremos más calidad, pero no cambiar cómo priorizamos o cómo colaboramos o cómo comunicamos o cómo nos organizamos para llevar el peso del día a día. Esto también lo habréis vivido. Muchas veces creemos, y yo la primera, que basta con añadir una pieza nueva al engranaje y entonces todo va a funcionar, todo va a ir más rápido, todo va a encajar. Pero si la metemos sin preparar el conjunto, lo que generamos, pues es complicado que sea mejora y sea más bien ruido y fricción. Y esa es la consecuencia. Tenemos equipos haciendo un esfuerzo enorme que se diluye en toda esa no estoy preparado para esto y que no se percibe. Como me resumía la responsable de QA en Administración Pública, en una frase bastante lapidaria, es que no se ve nada de lo que estamos haciendo. Y detrás de esta frase es que además hay algo más profundo, que es que igual no es tan importante lo que hacemos, sino también cómo nos movemos en la organización. Y ese justamente, no esta última frase, que además me gustaría que anotéis. Ahora es cuando digo, sacar el lápiz, porque lo que hacemos y cómo nos movemos en una organización, no es solo una lección o no solo un aprendizaje que me he llevado del mundo del QA, sino en general, en mi vida profesional, también es muy importante cómo me muevo, cómo visibilizo lo que hago, ¿vale? Entonces anotamos y lo dejamos ahí. Os cuento eso, pero además el salto donde de verdad quiero que hagamos hincapié es en esto de pasar de hablar de calidad solo en el código a hablar de calidad también en lo que lo sostiene. Podemos hablar de calidad de propósito para entender el para qué de lo que hacemos. Generalmente, seguro que en vuestros equipos hay gente que no sabe ni
lo que hay al otro lado, lo que llamamos el big picture, ¿no? De qué hay, qué hay, para qué estamos haciendo esto. Calidad de colaboración, para que los equipos fluyan sin fricciones. Calidad de vida en el trabajo, más allá de Great Place to Work, porque un equipo quemado nunca va a poder sostener la calidad de un producto. Calidad de decisiones, porque elegir bien, en mi opinión, es tan crítico como programar bien. Y de hecho, bueno, muchas veces tiene consecuencias que luego es muy difícil revertir. Calidad de conversaciones, porque lo que no se habla se enquista y acaba reventando también un producto. Calidad de aprendizaje, porque cada error se debe convertir en mejora y no en repetición. Calidad en la forma de organizarnos, porque como trabajamos juntos, determina también lo que logramos. Y sigo, calidad de las relaciones, ahí hablamos de confianza, calidad de foco, para no confundir hacer con valor. No porque hagamos muchas cosas significa que estemos dando valor. Y voy. La calidad, bueno, pues al final, como estamos viendo, es todo un ecosistema y de él, pues nos estamos centrando en lo tangible y en todo lo que es automatizable, lo que podemos tocar, ese producto, pero no siempre en lo visible. Y esas cosas que no vemos son las que luego, que parece que no, pero sí, están ahí, aparecen disfrazadas de bugs en el código. Todo ese ecosistema nos está influyendo. Mira, yo os voy a contar un ejemplo que creo que lo deja bastante claro. Es un proyecto que yo estoy implicada y que lideré como PMO, donde cuando yo llegué, los equipos llevaban trabajando juntos 2 años sin conocerse. Tenían muy poquitas reuniones, pero además es que en esas reuniones nunca me habían encendido la cámara. Y tenía muy poquitas reuniones porque toda la comunicación iba por email. Así que os podéis hacer una idea del grado de teléfono escacharrado que había ahí. El resultado era, bueno, ahora es fácil decir que era previsible, ¿no? El resultado, pues algunas personas igual se lo podían esperar, ¿no? Que son que las integraciones fallaban y las entregas también. El bug en este caso, en mi opinión, no estaba en el código ni en por qué uno leía y no lo escribía. Bueno, pues todas estas cosas de las integraciones, ¿vale? Estaba en cómo se estaba diseñando el proyecto desde el principio, más allá de la solución de arquitectura o del funcional, ¿vale? Porque se construyó sin integración humana y esa ausencia acabó rompiendo todo lo demás. Y lo más llamativo de toda esta historia es que era un proyecto, perdonad, precisamente de integración de sistemas. Entonces, ahora hay que parar aquí un momento, respirar y pensar y decir, a ver, ¿qué estamos buscando? ¿De verdad pretendemos que se integren los sistemas sin que se integren antes las personas? Fijaos que en este caso para mí es muy claro que la organización también puede lanzar errores, pero que no se ven en un log. Y ahí, y ahora en las hay que cambiar, está la idea que quiero lanzaros hoy. ¿Y si testeamos las organizaciones? Que es el título de la ponencia. ¿Y si testeamos las organizaciones? Porque al final, como nos dice muy bien Lean, también lo que no se mide no se mejora. Y esa capacidad crítica que usamos en el software también puede ayudarnos a mejorar cómo trabajamos con una organización. Igual que hacemos test unitarios de integración o de estrés, ¿por qué no aplicar esa misma lógica a nuestros flujos, a nuestras decisiones, a todos nuestros contextos humanos? ¿Cómo responde? Vamos, os podéis hacer miles de preguntas sobre esto. ¿Cómo responde un equipo cuando tiene demasiados frentes abiertos, que suena a pruebas de estrés? ¿Qué pasa cuando una práctica como QA crece, pero el sistema que la rodea no lo acompaña? Escalabilidad, mantenimiento, mantenibilidad. ¿Cómo se mide el bug de no sentirse visible, de no terminar, de no disfrutar? Pues cuando hablamos de testing técnico y no estamos hablando de personas, lo tenemos muy claro. Tenemos herramientas, tenemos buenas prácticas, tenemos estrategias de cobertura, entornos controlados. Y ahí sabemos que no basta con que algo funcione, además queremos que funcione bien, siempre, para todos y para todas las condiciones que se nos ocurran. Pues lo que digo es que, ¿y si aplicamos esa misma lógica a cómo trabajamos? Si nos lo llevamos a nuestro terreno, al de los proyectos, vemos que un proyecto funciona como un sistema. Son piezas que dependen unas de otras con sus límites, sus vulnerabilidades, su interacción.
Ayer cuando estaba revisando, porque me encontré con un muy buen amigo en el ULC Testing ayer en presencial y le dije, Paco, pájaros y flores, ¿qué hago? Me salió decirle, le conté toda la idea y bueno, pues me salió decirle, ¿acaso no es esto lo que hacemos los QAs? Entender un sistema para poder testearlo. ¿Acaso no es eso? ¿No es testing funcional? Y si todo, si la respuesta es sí, que para mí lo es, y todo proyecto en su sistema, la primera pieza de ese sistema son, efectivamente, y para mí es el foco, las personas. No empieza en un proceso, no empieza en una práctica, empieza en quienes lo sostienen. Y la idea de testear el sistema, la organización, desde la primera pieza, que estamos aquí todos acordando que son las personas, traducida a nuestro lenguaje de testers, pues igual podría verse así. El test unitario, ¿vale? Pues la persona. ¿Tiene claro su rol? ¿Tiene foco o está sobrepasada? ¿Tiene espacio para pensar o solo ejecuta tareas? Está conectado, hablábamos antes de la calidad de propósito, está conectada con el propósito, que yo sé que esto, bueno, igual suena muy Mr. Wonderful, pero necesitamos entender el para qué de las cosas si queremos hacerlas bien. O solo está apagando fuegos. Pasamos al test de integración. QA y desarrollo se entienden, que esto, vamos, os lo habéis preguntado muchas veces. ¿Negocio y te hablan el mismo idioma? Pues seguramente muchas veces no. Ahora, en el cliente que estoy trabajando, hablábamos de que unos hablan en élfico y otros hablan en enano. Test de regresión, cultura vieja que vuelve sin darnos cuenta, porque la cabra tira al monte. ¿Qué prácticas que ya hemos superado se cuelan de nuevo? Implantamos un nuevo formato de reuniones y de repente las cámaras desaparecen, los monólogos vuelven. Pues eso también lo podemos ver en términos de test. Test de estrés. ¿Qué pasa en momentos de presión? Colaboramos, explotamos, desaparecemos. Eso también pasa. ¿Cómo reacciona un equipo en pleno cierre? Se cuida, se desmorona, fluye, se atrinchera, tiene conversaciones valientes. Test de aceptación. Podemos seguir. Lo que hacen los equipos, su propio proceso, ¿tiene sentido para ellos? Seguridad, y aquí voy muy a la parte de personas. Fijaos que en los test de seguridad hablamos todo el rato de vulnerabilidades. ¿Y qué hay más humano que una vulnerabilidad? Que es el vulnerable. Miedos, silencios, falta de confianza, todo eso no aparece en un log, pero pueden llegar a tumbarte un proyecto entero. Estas analogías, más allá de ser un recurso didáctico y que espero que también pues, os haya llevado a reflexionar sobre ciertas cosas e incluso si os habéis reído ya sería la pera, pues buscan algo más. Yo digo mucho una frase que es la de somos espejos y aquí tenemos un pedazo de espejo. Lo mismo que vemos cada día en el software pasa en la organización. Las organizaciones se degradan con el tiempo, como un sistema que no mantienes. Es que es exactamente lo mismo. Y especialmente cuando le pedimos a las personas cosas que no están alineadas con lo que pueden sostener, que son cosas que en el mundo del software las vemos clarísimas y en el mundo de las personas, pues no. Curioso, ¿no? Que las personas que somos mucho más, tenemos mucho más dentro de nosotros, pensamos que tenemos un comportamiento como mucho más predecible. ¿Qué cosas? Pues bueno, ¿qué se acumula en toda esta degradación? Pues se acumula deuda. Y además no solo técnica, que hay, ya os digo, tenemos muy claro todo esto con respecto al software, pero en el caso de las personas también se acumula deuda emocional, deuda de propósito, o sea, ¿os acordáis? Es un paralelismo con los tipos de calidad que estábamos hablando antes. Deuda de conversación, deuda de confianza, deuda de aprendizaje. Y como toda deuda, si no se atiende, acaba rompiendo lo que parecía estable. Y esa es una de las cosas más peligrosas, porque además todo este tipo de deudas solo se revela cuando ya es tarde. Y generalmente está muy asociada toda esta deuda a cartas de dimisión. Y bueno, tampoco hace falta montar un marco muy grande de trabajo, unas pruebas muy complejas, basta con algo bastante simple, con un cómo estás. Activo el modo Mr. Wonderful otra vez. ¿Qué necesitas para fluir? ¿Vale? Me lo puedo llevar a una frase más pragmática. ¿Qué necesitas para avanzar con menos bloqueos?
qué parte de la forma en que trabajamos te está frenando, que estamos buscando que las personas pues, también saquen lo mejor en el entorno de trabajo. Podemos hacerlo con preguntas, con pausas, con todo tipo de conversaciones valientes y eso es algo que me encantaría que os llevaras hoy. Eso también es testing. Y además, testing del bueno porque está construyendo algo mejor. Y fijaos que los testers, los que venimos de ahí, del mundo del testing, llevamos años, pero años, años. Han dicho mis años de experiencia, así que ya os podéis hacer una idea de lo viejuna que soy, pero llevamos años entrenando esa mirada única, esa mezcla de curiosidad, de pensamiento crítico y sentido del easy, una mirada que es capaz de detectar lo que no cuadra, lo que se repite, lo que no fluye. Y ese es un superpoder de los testers y no lo podemos dejar ahí. Así que vuelvo otra vez al debate de la IA, que ya os he dicho que a mí me iba a dar mucho juego. No se trata de competir con ella. Ya os he dicho que para mí es una ayuda fundamental, sino de aprovecharla para, ¿por qué no?, llevar la mirada más allá del software. Os pongo un ejemplo de lo que quiero decir con esa mirada en acción. Un código puede estar perfectamente escrito, ¿vale? Son cosas que es que además con el mundo software lo tenemos muy claro. Un código puede estar perfectamente escrito y aún así fallar si se usa en el contexto equivocado. Y una persona puede estar muy preparada y sin embargo bloquearse si la ponemos en un lugar que no tiene sentido para ella. Y doy fe. Esa, para mí, es la clave de la calidad real. No depende de hacer más trabajo, ni de meter más carne, ni de más madera, ni más de todo, sino de más contexto, de más claridad y, por supuesto, de más confianza. Y os voy a contar dos historias que para mí son de mi día a día que lo muestran bastante bien. En uno de los equipos con los que trabajo, dos departamentos no conseguían entenderse. El responsable de uno de ellos con toda la buena intención, porque nos movemos desde aquí y es algo que yo siempre insisto mucho, presuponemos y lo que se presupone es que las cosas se hacen para bien. Pues les obligó a reunirse. Se marcó todo, les marcó el orden del día, las actas, se pidieron, luego se dejó todo registrado en Confluence, todo correcto. Pero nadie de esos equipos conectó con el para qué. ¿Cuál fue el resultado? Pues que eso que se hacía para bien, al final no fue tan bueno porque se aferraban a las actas como garrapatas, ¿vale? Era ya, pero es que tú me has dicho, es que no, pero tú me contestaste, ¿vale? Solo se informaban, no estaban colaborando. Y no era falta de voluntad, ya os digo, se presupone que, vamos, somos gente buena. Y era falta de propósito compartido. Si ahora lo miro con los ojos de tester, me pongo las gafas del tester, el problema no eran las actas son un muy buen recurso como la IA, como la automatización. El problema era un problema de integración. Cada parte estaba funcionando por sí sola, pero cuando las juntamos, nada fluía. Se pasaban información, es como yo mando con un web service una información hacia un lado y hay un endpoint que me escucha pero que no hace nada con eso. Pues no, nadie la procesaba y ese era uno de los grandes problemas. Y ahora aprovecho esta historia de algo que alguien decidió que era lo bueno para este equipo, para haceros una confesión un poco de risas, porque me han presentado como responsable de mejora continua. Y sí, ese ha sido mi rol. Y lo habéis oído bien, ha sido. Yo envié la ponencia antes de mi última release personal, porque vamos, yo también voy así, renovándome de vez en cuando. Así que podéis imaginarlo. Ahora, el pudor que me provoca y lo gracioso que me resulta estar aquí, porque me presentan como responsable de mejora continua justo cuando vengo a deciros que hasta yo me testeo en producción. Porque no hace tanto tiempo, ¿por qué os cuento esto? Porque no hace tanto tiempo yo hacía lo mismo que se hace en este ejemplo, ¿no? Llegaba un equipo, analizaba los problemas y prescribía soluciones como si existiera la receta perfecta desde fuera. Y bueno, me frustraba mucho cuando no funcionaba. Hoy, con mis gafas de hoy, con mi trayectoria de hoy, con todo lo que he caminado hoy, hasta hoy, para mí he entendido que ese enfoque, desde mi experiencia, ¿vale? Rara vez genera un compromiso real. Y lo que me ayudó a cambiar fue precisamente
mi mirada de tester, la misma esa que aplicamos al software, pero que la llevo a cómo trabajamos juntos. Y esa mirada, y ahora os cuento el segundo ejemplo, que no me he olvidado de él, la estoy experimentando también en mi propio equipo, donde estamos implantando OKRs. Y no ha sido algo que nos viniera impuesto desde arriba, sino es una herramienta que nos ha venido ofrecida y que además intuimos todos que nos puede ser muy útil. Aunque al principio, y especialmente yo, no lo tenía nada claro el cómo. Y ahí la mirada del tester ha sido clave. En lugar de dar por buena la primera versión, lo hemos tratado como un test exploratorio. Y ahí también te baja muchísimo la presión de aceptar a la primera a explorar. Probamos, observamos, descartamos lo que no nos encaja y nos quedamos con lo que sí que aporta valor. Es lo mismo que cuando exploramos una funcionalidad de software con testeo exploratorio. No seguimos un guión cerrado, sino que vamos validando pues, hipótesis paso a paso. Así que en este caso, pues para nosotros, y por eso os lo cuento y os lo cuento desde la primera persona, los OKRs están dejando de ser un formato para convertirse en algo vivo, en un medio que nos está ayudando mucho a tener foco y a recordar, sobre todo a recordar para qué hacemos todo lo que estamos haciendo. Así que si eres tester, que imagino que sí, o estás muy cerca de, o tienes un equipo de Cuba, o sabes lo que es, quiero pues lanzarte esta invitación. Aplicar el poder de este superpoder que tenemos, esta mirada, también fuera del código, como algo que puede transformar el trabajo de todos y todas. Además, vivimos en una época de crisis de talento. Como sabéis, vuelvo otra vez a lo de la IA. ¡Ah, la IA viene, se va a acabar el mundo! El mercado todavía no lo sabe, pero necesita poner un QA en su vida. Y os lo voy a ratificar aquí con datos. Y ahora, ojo, porque tengo que activar mi modo English Pro, que es en el Future of Jobs Report de 2025 del Foro Económico Mundial, ¿vale? Lo acabo de leer, ¿eh? No me lo sabía de memoria. Acaba de publicar un mapa con las actividades clave en 2030. Y fijaos, si miramos la lista, vamos a ver habilidades humanas como creatividad, curiosidad, resiliencia, influencia social, pensamiento sistémico y también tecnológicas, ¿vale? Como la IA, el Big Data o la alfabetización digital, que es algo con lo que yo me estoy empezando a familiarizar, ¿eh? No estaba yo muy puesta. Pero la clave es que en testing ya estamos entrenando todo eso. Fijaos, creatividad para encontrar escenarios improbables, curiosidad para explorar lo que nadie ha mirado, resiliencia para repetir los tests una y otra y otra y otra vez, influencia para poner la calidad en la agenda, que esto es tela, mirada sistémica para ver cómo encajan todas las piezas. Y lo mismo con lo tecnológico. Convivimos cada día con datos, herramientas y automatización, pero siempre, siempre con criterio crítico. En realidad, si miramos a lo que nos pide el futuro, llevamos años, años practicando justo estas competencias. Así que no se trata de aprender nada nuevo, sino de reconocernos y validarnos y felicitarnos por lo que ya tenemos y seguir entrenándolo, no conformarnos con lo que tenemos. Y para que lo visualicéis de una forma distinta, os voy a dejar una provocación final, ¿vale? ¿Os imagináis poner en vuestro perfil de LinkedIn, en lugar de experto en Cuba, optimización, no sé qué, pudiera aparecer tester organizacional? No porque hayamos cambiado de profesión, sino porque hemos ampliado la mirada a no solo el código, sino a lo que sostiene ese código. Y bueno, ya me estoy acercando al final. Creo que estoy más o menos cumpliendo con mi objetivo de tiempo. Si os lleváis algo de esta charla, me gustaría que fuera esto, pero bueno, que cada uno se lleve lo que quiera, ¿eh? Yo tampoco os voy ahí a tatuar lo que os tenéis que llevar. Que QA no es solo un rol, es algo más. Que las organizaciones también se pueden testear y que también y que tenemos un superpoder que es detectar todo aquello lo que no se ve. Lo tenemos ahí.
La próxima vez que estéis en un proyecto, nos podríamos, o sea, tenéis todo el derecho del mundo a haceros valientes y preguntar sin miedo cuál es el bug invisible que hay aquí. Se va a quedar la gente un poco loca, pero bueno, luego igual entran en el juego. Y si empezamos a hacer esto, a preguntar por todo lo que no se ve, a no conformarnos con, vale, sí, con el qué hacemos, sino cómo y por qué lo hacemos, si empezamos a hacer eso, habremos ampliado ese alcance del testing, porque como os decía antes, no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor, se trata de detectar lo invisible y de sostener lo humano, que es quienes hacen la tecnología. Y ahí está nuestra fuerza como testers. Entrenamos cada día esa mirada. Es que, vamos, blanco y en botella. El superpoder está ahí. Una mirada que además no solo mejora el software, sino que también puede transformar cómo trabajamos juntos, como os digo, y si transformamos eso, pues también transformaremos el futuro. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Vamos a ver si hacemos mucha fuerza para que la calidad sea un estilo de vida, ¿no? Que sea una Eso cosa es. ya que tengamos todos ahí en la piel. Qué guay. Vamos a compartirte las preguntas que nos traslada la audiencia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos dicen que en las organizaciones a menudo existen fricciones o bugs invisibles que se normalizan, que siempre hemos trabajado así, ¿no? Siempre hemos Sí. hecho las cosas de la misma manera. Desde tu enfoque, ¿dónde estaría esa línea entre aceptar la realidad de la organización y reconocer dónde está ese impedimento sistémico que se tiene que resolver? Ya, es una preguntaca, ¿eh? Porque efectivamente no todo lo que no funciona es un problema o es un bug, ¿vale? Yo creo que hay cosas que forman parte de la complejidad normal de cualquier organización y que, bueno, pues también hay una parte ahí de aceptación. Para mí, sobre todo, la clave está en la recurrencia y en el impacto. O sea, una cosa te puede incomodar una vez y además es que los testers de esto sabemos bastante de cuando te encuentras un error que es algo que te encuentras una vez o que es circunstancial, pero si se repite, bloquea el flujo o genera de los tipos de deuda que estábamos hablando, de la deuda emocional, entonces para mí ya deja de ser algo esporádico o una realidad con la que convivimos y pasa a ser un bug. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos a alguien que está ya pensando en convertirse en agente de cambio organizacional y nos dice que qué mentalidades, habilidades o actitudes son las que serían directamente, ¿no?, transferibles o más valiosas para convertirse en este rol. A ver, para mí es, es sentido crítico. Cuestionarlo todo, no quedarnos con lo evidente. Es que activando ese pensamiento crítico es que ya tienes muchísimo ganado. Y luego, por ejemplo, en mi experiencia ahora mismo con los equipos que estoy trabajando, mira, voy a enseñaroslo porque nosotros lo utilizamos mucho esto, el ponernos las gafas de otras personas. La empatía, el entender qué es lo que está, qué es lo que está viendo el otro, cuál es su mundo, cuáles son sus problemas, porque muchas veces en la experiencia que yo os decía de lo de la mejora continua y cómo lo abordaba y yo vengo y os doy la solución, claro, es mi solución, con mis ojos, con mis gafas, pero la realidad es poliédrica, ¿no? Entonces, para mí la empatía y el pensamiento crítico. Qué guay, muchas gracias. Por aquí dicen también que si tuvieras que elegir un solo test para aplicar mañana en cualquier equipo, ¿cuál elegirías tú? Pues vamos, yo creo que quien me conoce lo tiene claro, el unitario, pero no por, o sea, no así en abstracto de la persona, bueno, cuál es tu propósito en la vida, sino un simple ¿cómo estás? Parece, yo cuando estaba preparando la ponencia bueno, pues le escribía. Digo, es que parece súper sencillo un cómo estás, pero te abre toda la puerta a una conversación de todo lo demás. No, si arrancas con ¿cuál es tu propósito de vida? Igual no Cambia tienes un el poco, mismo ¿no? efecto, pero con un cómo estás es como, en términos tester, ¿vale? El lenguaje tester es como el smoke test, como el test de humo.
de una persona. Y es que es tan importante, o sea, el test de humor es que el que te dice si puedes seguir avanzando en las pruebas, ¿no? Si no podemos hablar de eso, de cómo estás, es que difícilmente te va a funcionar cualquier otra cosa. No vas a Tienes que poder saltar esa construir. barrera como sea. Sí, 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 sí. sí. Igual, ¿cuál sería tu top 3 de los errores organizacionales más frecuentes? Pues el tema de la comunicación es una cosa, creemos que comunicamos, pero informamos. No, no, lo que digo, ponte las gafas, mira al otro, qué se lleva, qué quieres que se lleve, para mí es fundamental. Luego, después, el tema del propósito. Tenemos mucha tendencia a ir en piloto automático. Y yo la primera, ¿eh? Todo esto que digo no es que yo sea aquí, no, no, yo soy la primera que está ahí, por eso también lo identifico, ¿no? Em, pues el propósito, el para qué, el dedicarle tiempo a que las personas entendamos el para qué. Y en el tercer lugar, uy, no sabría, ¿eh? Es que esas dos para mí son fundamentales. Luego ya, por ejemplo, sí, va, voy a poner una tercera, el tema de visibilizar, ¿no? La visibilidad de las cosas, el que emerzan, el que no estén, no vivir en titulares de, es que esto va mal. Ya, pero a ver, ¿Cómo de mal? ¿cómo de mal? Vamos ¿Cómo a de mal? ver, ¿sabes? Que muchas veces tendemos, por eso lo del sentido crítico, ¿no? También de tendemos a quedarnos con ese titular y a, no, vamos a rasquemos, visibilicemos lo que de verdad hay, la causa raíz, ¿no? De los problemas. Y entonces me quedo con esos tres. Qué guay. Vamos con una última pregunta que nos da un poquito de tiempo. Cuando hablamos de testear personas como si fueran código, ¿cómo evitamos caer en evaluarlas en vez de comprenderlas? ¡Buah! Eso también es complicado, ¿eh? Porque es un matiz súper, súper importante y una línea muy, muy frágil, muy, muy fácil de traspasar. A ver, precisamente yo estoy ahora con una compañera en un proceso de que estamos ahí valorando varias cosas y le pregunto mucho porque al final, ¿no? Corres ese riesgo de que se sienta como evaluada. Y la idea no es poner un check rojo o bueno, una cruz roja más que un check verde, sino observar a la persona en el sistema. Es que no estamos solitos. Ahí cuando digo lo de que el código puede estar muy bien escrito, tú puedes estar súper bien amueblado, súper bien formado, súper tal. Y el código falla si lo colocas en un entorno concreto. Cuando despliegas en otro entorno, también muchas veces es una sorpresa, ¿eh? Entonces, lo mismo pasa con las personas. No las estemos testando a ellas, o en mi opinión, no creo que sea el propósito testearlas a ellas, sino testeamos cómo el entorno les permite dar lo mejor de ellas. Y desde ahí, pues toda la comprensión, ¿no? Viene toda la parte de comprender y no juzgar, sino de entender lo que está viviendo y a partir de ahí, pues bueno, ayudarte a dar eso, que el entorno te haga ser lo mejor, hacer lo Qué tuyo. reflexión más chula, Silvia, para que salgamos todos hoy de aquí, ¿no? con ese concepto de utilizar esa mirada de tester en otras tantas cosas, ¿no? Me Eso parece es. un regalo súper bonito. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber cerrado esta edición de VLC Testing 2025. Ha sido de verdad un auténtico placer y nos vemos muy prontito, Silvia. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos.